Este es el Sony Xperia M2, el terminal estrella de gama media de Sony para el 2014. Este dispositivo, que ya conocimos en el Mobile World Congress de Barcelona, es un dispositivo con un tamaño bastante grande para lo que estamos acostumbrados a ver en gama media, y es que tiene 4,8 pulgadas de pantalla. El diseño está a medio camino entre lo que ya hemos visto en la gama baja con el Xperia E1 y lo que hemos visto en gama alta con el Xperia Z1 Compact o Z2. Tiene un diseño bastante cuadrado, con un botón de encendido en la parte lateral derecha, a medio camino entre la parte superior y la inferior, que lo hace bastante cómodo de sujetar y de apretar. Este dispositivo tiene un grosor no muy elevado, pero tampoco muy pequeño, y con un peso de 148 gramos se hace consistente en la mano. No llega a ser incómodo, pero sí un poco grande. Culpa de ello la tienen los 4 marcos, que son un poquito más grandes de lo que nos hubiera gustado. La parte trasera imita al cristal con un acabado en plástico que, si bien es muy elegante, también es algo sucio y atrapa bastante las huellas. En cuanto a la potencia, el Sony Xperia M2 es un móvil con un procesador Qualcomm Snapdragon 400 a 1,2 GHz, 4 núcleos a esta velocidad de reloj, con 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno, que además podemos ampliar mediante tarjetas microSD. Este dispositivo tiene además una cámara de 8 megapíxeles con flash LED que veremos en funcionamiento inmediatamente. ¿Cómo se comporta a la hora de probar su potencia? Pues en el test Antutu, que lo veis aquí, ha dado una puntuación de 17.158 puntos, en la línea de otros móviles de su categoría como el Motorola Moto G. Si nos vamos a Quadrant, vemos que la puntuación es también elevada, de 8.844 puntos, teniendo en cuenta, por supuesto, que estamos hablando de un gama media y no de un gama alta. Pero como siempre decimos, este tipo de prestaciones está muy bien saber la puntuación para poder comparar aproximadamente con otros dispositivos, pero a la hora de la verdad lo que nos importa es cómo funciona eso en un juego, en una aplicación, en el rendimiento del día a día. Para ello, como siempre, vamos a probar Asphalt 8 Airborne, un juego arcade de conducción que nos podrá mostrar cómo se juega con este dispositivo y cuál es la fluidez que es capaz de desarrollar. Vamos a subir el volumen. Vamos a empezar a jugar. Y también vamos a subir el volumen al máximo para que veáis cuál es el sonido que es capaz de desarrollar. El altavoz, situado en la parte inferior, es algo escaso. Nos ha parecido que podría tener un poco más de potencia, si bien no se escucha mal y no llega a distorsionar. Vamos a arrancar ya. Como veis, los gráficos se ven perfectamente. La fluidez también es considerable. Y no hay ningún tipo de ralentización en el juego. Pausamos ya Asphalt 8 para que veáis. Es un dispositivo que nos permite perfectamente jugar a la mayoría de juegos. A lo mejor alguno que requiera más memoria RAM de ese giga que tiene, o que necesite un procesador de 4 núcleos pero a más gigahercios, pero la inmensa mayoría no necesitará más que lo que nos ofrece el Sony Xperia M2. Pasamos, ya hemos visto la parte de estética, hemos visto la parte de prestaciones y vamos a ver ahora cómo se comporta la cámara. Este dispositivo tiene una cámara de 8 megapíxeles que además tiene una calidad que nos ha gustado bastante. Vamos a ir mostrando imágenes porque la interfaz es la típica de Sony, con modos manuales, de efecto de imagen, en modo belleza para hacer unos retratos
más bonitos, tiene barrido panorámico, un time shift para hacer varias fotos consecutivas y luego hacer un pequeño montaje. Y como decimos, la calidad del mismo, de la cámara, pues es bastante aceptable, sobre todo para ser un gama media, porque esto es importante. Tenemos que tener en cuenta que este dispositivo está compitiendo con móviles como el Motorola Moto G, un terminal que tiene una cámara sustancialmente inferior. Además, no lo hemos dicho al principio, pero en el lateral tenemos un botón dedicado para la cámara, algo que encantará a aquellos que valoren este aspecto, puesto que en gama media es muy difícil encontrar terminales con esta característica. Como veis, si pulsamos un poquito y luego dejamos de pulsar y pulsamos del todo, pues hacemos un pequeño enfoque con una primera pulsación y con la segunda pulsación, apretando hasta el fondo, hacemos la fotografía. La toma de foto es rápida, es aceptable, la nitidez es bastante buena y realiza hasta unos macros, pues la verdad es que mejor de lo que hubiéramos esperado, sin ser tampoco evidentemente un móvil que destaque en ese tipo de situaciones. Como veis, vamos a aprovechar también para comentar otro aspecto de hardware, y es que en función de la fotografía que estemos viendo, se va a encender un LED en la parte inferior que se iluminará en función del color que nos esté mostrando la pantalla, con las fotografías, con la música, etcétera. Pasamos a la parte de software y aquí tenemos que decir que Android 4.3 es el sistema que gobierna el Sony Xperia M2. Este dispositivo se actualizará a Android 4.4, pero no tenemos fecha. Además, la interfaz es la propia de Sony. Como veis, las notificaciones son diferentes. Tenemos los ajustes en un tono claro bastante más agradable que el que nos tiene acostumbrado Android. Si nos vamos a personalización, pues vemos cómo podemos cambiar, por ejemplo, el tema. Pasamos de uno con tonos anaranjados a uno, por ejemplo, con tonos azules y verdes. Cambia el LED de notificaciones y cuando nos vamos al escritorio ha cambiado el fondo de pantalla. Si nos vamos al lanzador de aplicaciones han cambiado algunos colores, como por ejemplo la barra de notificaciones. En los ajustes también han cambiado las melodías, podemos cambiarla en función de los temas, etc. Más aspectos de software interesantes es, por ejemplo, el de administración de energía, y es que el modo estamina es capaz de aumentar la autonomía de un terminal bastante más, casi duplicándola, a costa de cortar ciertas conexiones, conectividad y demás parámetros. Esto ya queda en nuestra decisión si queremos pagar ese precio o no. El resto de la interfaz pues tiene las aplicaciones propias como Wallman, Album, Películas, PlayStation Mobile, etc. Decir que hay algunas que podemos desinstalar porque vienen con aplicaciones como Video Unlimited o Navigation como gestor de GPS, pero que podemos quitar si queremos. Lo que no podemos quitar es aplicaciones como Wallman o Album, evidentemente. ¿Qué más decir de este terminal? Pues que por el precio al que se encuentra en tiendas como Amazon, de unos 230 €, es un competidor bastante importante de móviles como el Motorola Moto G 4G. Y es que el Sony Xperia M2 tiene NFC, tiene LTE y es un terminal de gama media, pero con ciertas prestaciones que lo hacen ideal para aquellos que quieren un terminal bonito, potente y económico. El único problema, así digamos, más llamativo, es que la pantalla de 4,8 pulgadas tiene una resolución de 960 x 540 píxeles, lo que le da una densidad algo baja. No decimos que no se vea bien, que no sea aceptable, que se vea demasiado pixelada, pero al lado de móviles como el Motorola Moto G, que tiene menos diagonal de pantalla y más resolución, la verdad es que es algo que llama la atención. Dejamos aquí el análisis, esperamos que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, dejadnosla en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros al canal, que estamos ya rozando los 50.000 suscriptores. Un saludo.